Buenos días, alumnos. Soy la licenciada Vanessa Ecker. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el puerperio patológico, el concepto, la clasificación, tratamiento y cuidados de enfermería. ¿Qué es la infección puerperal? Se denomina a los estados mórbidos originados por la invasión de microorganismos a los órganos genitales como consecuencia del aborto o del parto. La etiología o la causa reconoce la invasión del tracto de la vagina por un gran número de gérmenes patógenos. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una infección puerperal? Que haya una rotura prematura de membranas, que haya un trabajo de parto prolongado, unas hemorragias profusas, que haya descuido en las reglas higiénicas, tacto vaginal reiterado, heridas y escoriaciones abiertas en la vagina. ¿Cuál es la clasificación de la infección puerperal? Bueno, tenemos la clasificación localizada y propagada. Cuando hablamos de localizada estamos hablando de una vulvitis, una vaginitis, una cervicitis y una endometritis, que es la causa más común de infección puerperal. Una infección puerperal propagada, estamos hablando por conjuntividad mucosa, ¿sí? Como por ejemplo la salgin-ovaritis, la pelviperitonitis y la peritonitis. Y por vía linfática tenemos la metritis, la parametritis, la peritonitis. Por vía hemática, la tromboflebitis, la septicemia. Y dentro de la tromboflebitis tenemos séptica o embólica. Una de las infecciones puerperales es la endometritis, que es una infección del endometrio y la decidua. Y si se extiende hasta el miometrio, se denomina endomiometritis. Recordemos las capas del útero que tenemos: la capa interna, el endometrio, la capa muscular es el miometrio y la capa externa, el perimetrio. La infección puede ser causada por diversos microorganismos como los gram positivos o los gram negativos, o el estreptococo beta hemolítico o la Chlamydia trachomatis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una endometritis? Primeramente la fiebre, una puérpera que tiene fiebre, investigar la etiología, de dónde viene esa fiebre. Tiene dolor pelviano, tiene secreciones vaginales purulentas, hemorrágicas o malolientes y leucocitosis. No siempre están presentes en forma completa todos estos síntomas. Puede aparecer uno, puede aparecer otro, pero la fiebre es un signo de alarma. El útero se palpa subinvolucionado, blando y doloroso. ¿Qué significa subinvolucionado? Significa que el útero no está infraumbilical como debería. Los loquios suelen ser abundantes, grises o achocolatados, y más tarde purulentos y fétidos. Por eso es importante valorar como enfermeros cómo son los loquios. En el 50% de los casos se presenta como fiebre sin foco. Si esta paciente no tiene fiebre, pero tiene olor feos los loquios o de color achocolatado con estas características, significa que está ante una presencia de infección aunque no tenga fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico? Un examen físico completo, ginecológico, una inspección bimanual, eso lo hace el médico obstetra, hemocultivos, urocultivos,
Hemocultivo hablamos del cultivo de la sangre, urocultivo estamos hablando del cultivo de la orina, un hemograma, eritrosedimentación, y los glóbulos blancos con leucocitosis en puérperas normales indica que hay una infección. Una ecografía abdominal para detectar un útero aumentado de tamaño y una cavidad uterina ocupada por pequeños hematomas. ¿Cuál es el tratamiento para la endometritis? El antibiótico. Empírico. ¿Por qué empírico? Porque se trata de que aunque no tengamos los estudios realizados, o los resultados, o sea, tenemos los estudios realizados pero no tenemos los resultados, se debe administrar antibióticos para ver cómo va evolucionando y ver las respuestas al tratamiento, ¿no? Los antibióticos generalmente no modifican las manifestaciones clínicas en las primeras 24 horas de evolución, pero evita que la infección se torne más severa. Dentro de estos antibióticos tenemos la clindamicina, la gentamicina, después tenemos mezclas, ¿sí?, de ampicilina, gentamicina más metronidazol, ceftriaxona, metronidazol. Son combinaciones que se da para administrar a una paciente con una infección puerperal de estas características. Ampicsulbactam en la paciente sin antecedentes de antibióticos previos o internación prolongada. Los pacientes que presentan recepción de restos ovulares requerirán, además de un tratamiento con antibióticos, un tratamiento quirúrgico, es decir, un legrado para la evacuación uterina, o sea que se le deberá quitar esos restos ovulares. Dentro de la infección local generalizada tenemos la vulvitis puerperal, donde se puede observar en los primeros días del puerperio a nivel de los desgarros de la vulva y del periné. Podemos tener vaginitis puerperal y se puede observar en la sutura de las heridas vaginales, y la cervicitis puerperal, que se produce como consecuencia de desgarros en el cuello. Y acá vemos una cervicitis, una inflamación del cérvix y una infección. Podemos tener una infección puerperal propagada. Estamos hablando de una salpingitis o salpingoavaritis puerperal, en donde tenemos una infección a nivel de las trompas y a nivel ovárico, y la propagación del gonococo se hace por continuidad mucosa directamente del útero al endosalpinx, es decir, ingresa hacia el útero en los microorganismos y van y se establecen en las trompas, y los signos aparecen tardíamente y se inicia con un ascenso brusco de temperatura, taquicardia y dolor parauterino. La pelviperitonitis generalmente se origina por propagación de la salpingitis y queda localizada en el peritoneo pelviano. Recordemos que el peritoneo es la capa que recubre diversos órganos. A veces esta infección se produce por la llegada de gérmenes siguiendo la vía linfática, o sea, ingresa al microorganismo a través de la vagina, a través del útero, va hacia las trompas de falopio, hacia los ovarios y puede infectar el peritoneo. También puede ser causada por vía linfática a través de los ganglios linfáticos. Como decíamos, otra de las infecciones y clasificación de la infección puerperal es la infección por vía linfática. Recordemos que tenemos los ganglios linfáticos en diversas partes del cuerpo, ¿sí? Los vasos linfáticos de la pelvis, los vasos linfáticos que transportan la linfa, que nos protegen de infecciones, puede también transportar microorganismos.
Tenemos la metritis puerperal, que es la inflamación del útero, normalmente debido a una infección microbiana, ¿sí? Se origina siempre por propagación del estreptococo por vía linfática. La sintomatología corresponde a la de una endometritis, o sea, los signos y síntomas son más o menos parecidos: fiebre, dolor pélvico, que se prolonga durante varios días, con hipertermia de entre 39 y 40 grados. Dentro de la clasificación de las infecciones puerperales tenemos la infección por vía hemática, como por ejemplo la tromboflebitis séptica puerperal, en donde un coágulo que se ha formado en el interior de las venas de la pelvis se infecta con estafilococos o estreptococos. Estos estreptococos y estafilococos invaden los trombos, los infectan, el endotelio venoso se altera y se produce una infección. Y acá mostramos en este dibujo cómo esta tromboflebitis afecta a la vena ovárica, por ejemplo. Está infectada, el trombo se infectó y quedó localizado allí. El tratamiento es con anticoagulantes y con antibióticos. Dentro del tratamiento para las infecciones puerperales en general, debemos educar al personal que está a cargo del control de las puérperas en la detección temprana de esta infección. La mínima fiebre, el sangrado que no para, que no abundante, nos indicaría que hay restos ovulares o placentarios todavía, el útero que no desciende, que continúa supraumbilical, el estado general de la madre, los signos vitales, indicarían que estamos ante la presencia de una infección. El deambular tempranamente, las madres que han dado a luz deben deambular lo más pronto posible para evitar las trombosis. Se debe combatir el agente causal de la enfermedad. Si detectamos que tiene loquios abundantes o malolientes o fiebre, comenzar inmediatamente el tratamiento con antibióticos. Y si han quedado restos, la intervención quirúrgica, según en cada caso, va a ser otro de los tratamientos. Dentro de la valoración de enfermería, muy importante identificar los factores de riesgo que vimos con anterioridad, valorar el conocimiento que la mujer tiene con respecto a su higiene y cuidado del periné. En el caso de tener episiotomía, se debe indicar que se higienice con agua con iodopovidona, se seque dándose palmaditas sobre la zona. Se debe evaluar los signos vitales, la inspección del periné y la incisión de la cesárea, ver las características de una infección, que son el color, el rubor o alguna secreción, cómo es, si es purulenta, de qué características es. Valorar el color, el olor y la cantidad de los loquios. Palpar el útero, prestando atención a lo que dijimos antes, si está supraumbilical o infraumbilical. Prestar atención a las quejas de dolor pélvico o abdominal.
ver si tiene dificultad para orinar, un malestar general, si tiene vómitos, si tiene diarrea. Estos son signos de alarmas para prestar atención. Los cuidados de enfermería van a estar basados en una educación a la paciente, en promover una higiene adecuada, colocar accesos venosos, si así se indica para la administración de analgésicos e hidratación, analgésicos en el caso de que tenga demasiado dolor, antipiréticos para bajar la fiebre, colocarla en postura semi-Fowler para facilitar la respiración en caso que tenga dificultad para respirar. Educación posparto sobre los cuidados de las mamas. Vamos a ver más adelante las características de una infección mamaria que se llama mastitis. Vamos a evitar. Vamos a valorar de dónde viene la fiebre, si es de las mamas, si es de la herida quirúrgica o si es de la episiotomía o de una infección generalizada. Apoyo y educación sobre la lactancia. Explicar que no hay riesgo para el bebé, aunque tenga una infección, puede seguir amamantando y esto lo vamos a ver más específicamente. Dentro de los cuidados de enfermería, debemos extremar las medidas para evitar las complicaciones del parto, todo lo que mencionamos anteriormente, el control de los loquios, el color, la cantidad, la temperatura, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la valoración uterina supraumbilical, la valoración cefalocaudal de la paciente, la deambulación temprana, la higiene oportuna del periné, valorar el estado de dolor en que se encuentra la paciente con la escala de dolor. Una es la numérica, que se le pregunta del 1 al 10 cuánto duele, y si nos dice 8 o 9, prestar atención, administrar analgésicos, y si esos analgésicos no surten efectos, averiguar o indagar y analizar el porqué de este dolor que no cede, preguntar bien dónde es el dolor, en qué zona, si es pélvico, si es en la fosa ilíaca derecha, o sea, en qué zona del cuadrante abdominal está localizado el dolor. La deambulación temprana para evitar los trombos, promover la ingesta de líquidos para ayudar a la lactancia y para ayudar a orinar correctamente, valorar la orina, la cantidad, el color, si tiene olor, preguntar si evacuó, si eliminó gases, todo lo que hace a los cuidados de enfermería para esta paciente. El control de signos vitales muy exhaustivos, tomarlo con un saturómetro que ande, que tenga todas las pilas, un termómetro que también tenga pilas, valorar la clínica de la paciente, es decir, el termómetro me puede decir que tiene 35, 36 grados, pero está con taquicardia, manifiesta dolor de cabeza, cefaleas intensas, entonces prestar atención si realmente es esa la temperatura o no. Y si utilizo el saturómetro, verificar que tenga pilas. ¿Por qué? Porque me puede marcar cualquier valor en la frecuencia cardíaca. Si es un valor elevado, mayor a 100, 120, supónganse, vamos a estar contando en el pulso periférico de que así sea, o sea, constatamos de que así sea el valor de referencia exacto. Bueno, hasta acá es la clase de hoy. Espero que hayan entendido la importancia de la prevención en la infección puerperal sobre todo y los controles que se debe hacer a cada paciente que ingresa. Nos vemos en la próxima. Que tengan unos buenos días.